Capítulo 8. La tarde, con proximidad a la noche, se sentía extraña. El aire corría enchinando la piel. Los tlamatinimes se reunieron con su gente para prepararlos, mientras que en las montañas sagradas, los hombres conocidos como nahuales, solos o en grupos de 3 o 7, estaban presentes para convocar y pedir el favor de las fuerzas mágicas en esa noche. En el calendario se marcaba la llegada de la luna especial, conocida como la luna de la cosecha, que se asomaba próxima a la fecha de entrada del equinoccio de otoño. Su apariencia fue más grande de lo habitual. Tonalidades amarillas, doradas y rojizas resultaban de la luna llena cercana al horizonte. Podía ocurrir una vez cada 4 años, como esa noche, pero para la humanidad sería el comienzo de algo inolvidable. Para el pueblo donde vivía Susiba y su familia, todo inició a las 6 p.m., en octubre, cuando empieza a oscurecerse a esa hora. Muchos estuvieron reunidos en misa, entre ellos las hijas de Susiba. Sus hijos varones se habían marchado a una reunión de amigos. Susiba se quedaba encerrada en casa por su comportamiento psicótico. Su esposo, como comerciante ambulante, estaba guardando sus mercancías del piso para luego ir a ahogar su dolor en alcohol e ir a cuidar a Susiba mientras los chicos regresaran. El sermón de aquella tarde se llenó con palabras amenazantes, como si se tratara de un loco con permiso para hablar en público. La demencia y el temor crecía cuando el sacerdote empezó a predicar sobre el fin de los tiempos que se acercaba como ladrón en la noche, sin avisar, en medio de la oscuridad de la humanidad, cuando ésta estuviera tan hundida en los placeres mundanos, así como en los vicios, que sería imposible que le diera tiempo para arrepentirse. Parecían horas eternas de calvario al escuchar una misa inusual. Nadie recordaba que algún padre hablara por mucho tiempo sobre la justicia divina manchada con venganza terrorista. Qué bueno que aquel hombre santo se sacrificó por la humanidad, porque de lo contrario, seguro que el infierno sería mi último destino. Se escuchaba decir en voz queda a algún asistente que se sentía intimidado por las palabras extasiadas del sacerdote, mientras miraba la imagen de yeso que representaba a la salvación. Un hombre de edad madura, más recio y rígido en su pensamiento, le expresaba a su esposa: bueno, entonces, si no estamos con Dios, estamos en su contra y por lo tanto será una muerte segura para nosotros, dijo mientras se complacía de la lógica de su pensamiento que compartía con su mujer. Pero de todas maneras me perdonará si en el último momento y por miedo me arrepintiera de mis pecados, decía en voz baja para sí mismo, sintiéndose más astuto que Dios, en caso de que ese día fuera el juicio final, y si es que Dios diera ese tipo de juicios fulminantes. La advertencia de exterminio por la maldad y la ingratitud humana, que todavía no se comprendía bien por qué, hizo que muchos quedaran turbados y confundidos al final de la misa, entre ese dualismo por no discernir si Dios es amoroso, vengativo y ruin o despiadado por aceptar falsos arrepentimientos de último momento. Cuando el sacerdote terminó, las puertas principales de la iglesia se abrieron solas, pasando una sorpresiva niebla o sombra negra azulina que empezó a aniquilar a las personas que se encontraban cerca de ella. Llantos voraces de dolor y miedos enormes empezaron a inundar el espacio junto con la tiniebla densa que se desplazaba lentamente hacia el interior del templo.
Las hijas de Susiba, así como un pequeño grupo de personas que se encontraban cerca del frente del púlpito, escaparon corriendo por la puerta de la misericordia, hallada a la derecha de donde se ubicaban, en la lateral sur del edificio. Tras salir, ya no se vislumbraba ni un rayo furtivo de luz, pues cualquier luz artificial no funcionaba, y una nube densa había tapado a la misteriosa luna de la cosecha, por lo que su esplendor no pudo iluminar la noche, mientras escapaban de las tinieblas que devoraba a los hombres, hasta ahogarlos en el silencio para siempre. Conforme avanzaba el grupo, veía que era imposible determinar algún punto de orientación. Todo era oscuridad más negra a cada paso. Un reflejo de luz roja de los ojos de los perros callejeros era la única que tenían. Algunos quisieron regresar a casa, sobre todo para cuidar a sus familias. Después de caminar un largo rato sin sentido, descansaron cuando un claro de luna se le escapó a la nube densa. Los teléfonos celulares por fin se encendieron, aunque no se podían realizar llamadas ni enviar mensajes. En ese descanso, algunas personas hacían rezos llenos de la amargura, pues le exigían a Dios una respuesta inmediata y una solución. Desde la culpa echada a otros y a sí mismos, esperaban respuesta a sus ruegos. Una anciana, que escapó con el grupo, alzaba plegarias al cielo por su salvación y de quienes ella quería. No le importaba el resto de la humanidad, con tal que sus hijos y los hijos de sus hijos estuvieran a salvo. Un pensamiento se le escapó y lo habló en voz alta. Dios permitió tanta maldad e iniquidad en el mundo para que hoy fueran destruidos de una vez y para siempre. Ahora sí se hará justicia. Dijo la anciana mujer, que dedicó su vida a seguir al pie de la letra los rituales de la religión y cantar cuantos rosarios sabidos existieran. Maxiquir, la hija menor de Susiba, le escuchó y se escondió tras su hermana mayor, Pertebar. Ella sintió enojo por el descuido de la anciana al expresarse con odio, pero no le reclamó por ser una persona mayor, y dirigiéndose a su pequeña hermana le dijo: habla así porque tiene miedo y se encuentra desorientada. Pero la anciana no se inmutó ni se conmovió por el temor que le produjo a la pequeña. Envalentonada y osada, sin escrúpulos, se dirigió a Pertebar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quieres que me arrepienta de lo que acabo de decir? Estás muy equivocada, niña tonta. ¿Cómo podré arrepentirme y echar para atrás toda una vida de sacrificios y abnegación total? Señora, está creando más crisis de las que podemos manejar todavía, le contestó una mujer joven para que midiera el alcance de sus palabras. Pero la anciana no deseaba atender más razones que expresar las suyas. ¿Quieres que me calle?, dijo la anciana en tono retador. Señora, cálmese, no podemos desperdiciar el tiempo con tonterías. Hay que ver la forma de volver a nuestras casas, dijo uno de los hombres que acompañaba el grupo. ¿Cómo puedes decirme que he desperdiciado mi tiempo? No lo puedo ver ni concebir. Es como decir que el camino recorrido ha sido un desperdicio de mis pies. ¿Acaso tendré la fuerza y la voluntad de arrojarme a la aventura de empezar de nuevo a estas alturas de mi existencia? No, niñas, no lo haré. Terminaré lo que he empezado hasta sus últimas consecuencias, dijo la anciana en un mar de frases sin sentido, sin tomar aliento hasta el final, tal si la lengua tuviera una voluntad propia de una mente rígida, como para pensar a hacer algo diferente. No comprendían lo que decía, pero Pertebar intuyó que estaba llevando un diálogo interior,
mientras que Maxikir vio que hablaba con algún fantasma o espectro. Lo que sea que fuere, la estaba transformando. La dureza de sus palabras y su resignación abnegada solo permitieron hacer más gruesa la coraza de su arrogancia personal. Gritaba que quería ver a Dios. ¡Cállate! ¡No eres Dios! Él sí valoraría mis sacrificios y mis rezos. ¡Cállate, Padre nuestro que estás en los cielos! La anciana mujer se transfiguraba con las sombras que se originaban en la noche, con la escasa luz de la luna de la cosecha. Hacía muecas extrañas. Su boca se alargaba, sus ojos perdían vitalidad. Se volvía opaca su mirada. Hacía ruidos guturales muy tenues, mas nadie estaba interesada en verla ni oírla. Las hijas de Susiba buscaron otro lugar para descansar, sin alejarse demasiado del grupo. De aquella vieja mujer con la que se cruzaron no volvieron a verla. Debió de haber amanecido, y sin embargo el sol no se asomaba. La densa nube negra evitaba que el sol se manifestara. Otro día pasó. El sol seguía sin aparecer. El planeta se enfriaba. Seguía en oscuridad. Las luces artificiales no funcionaban. Existía gente que se negaba a los acontecimientos que estaban sucediendo. Otros estaban molestos, se encontraban agotados, asustados y hambrientos. Dialogaban entre ellos cómo debía de impartirse la justicia divina, a manera de un juego infame en el que le hablaban al sol. Mientras descansaban, se pusieron a decir lo siguiente: Sol, mira, este se ha portado muy mal, no merece tu calor, dijo alguien que había escapado de las tinieblas de un centro comercial y que señalaba a otra persona que se reunía con ellos, sin que el resto del grupo se diera cuenta de su mezquino juego. Este otro es la escoria. Debería morirse de frío y de miedo por su insensatez con su familia, dijo otro refiriéndose a un mendigo alcohólico que se había reunido con ellos para escapar de las tinieblas. Y así, como jueces de los actos ajenos, tenían la soberbia de dirigirse al cielo, simulando ver un sol impresentable, para ordenarle o sugerirle quiénes sí y quiénes no podrían tener derecho a la luz de vida. Con la esperanza de encontrar una explicación de tal oscurecimiento, los más racionalistas lo atribuyeron a una especie de impacto de algún meteorito que fuera sacado de su órbita y fuera atraído por la fuerza gravitacional de la Tierra, que pudo haber generado una especie de humo por calentamiento y el polvo, opacando la luz del sol, de tal manera que las partículas suspendidas en el aire en las capas de la atmósfera no permitieran que los rayos solares tocaran la superficie del planeta. Solo que había un inconveniente a dicha teoría. No existía tal capa de polvo en el aire. Malbarataban el tiempo, fantaseando teorías de dicha oscuridad, esperando que las autoridades les salvaran. Los vigías del grupo se percataron que las tinieblas avanzaban hacia ellos, pero ahora con mayor velocidad. Dieron el aviso y se esparcieron nuevamente entre la oscuridad. Pertebar y Maxikir, cogidas de las manos, se escabulleron, dejando atrás a los menos afortunados que eran tragados por las tinieblas. Algunos querían ir a buscar a sus seres queridos. Pertebar y su hermana se dirigieron a su casa. Si bien no estaban lejos, tuvieron que moverse con cautela, paciencia y lentitud, pues especies de seres antropomorfos en la oscuridad no se diferenciaban el tipo de criaturas que eran. Los identificaron como entes demoníacos que andaban por las calles al acecho de personas para fines desconocidos. Por el camino, escuchaban rumores que gente extraña estaba robando a las personas. Tarde fue que se dieron cuenta que secuestraban niños de hasta 13 años de edad para llevárselos.
Llegaron a su casa, 30 horas después de haber iniciado todo. Sin embargo, solo salieron a su encuentro sus perros, hambrientos y asustados ante los ruidos estruendosos de la noche que seguía a la noche. La casa estaba deshabitada, lánguidos cuartos, una cocina con una cama, una mesa y otro dormitorio con 2 camas más. Estaba rodeada de madera vieja que fueran desperdicios de las construcciones de fábricas que servían de protección para alejar al mundo exterior de las vergüenzas y el dolor de los interiores de los integrantes de aquella familia. Pertebar comprendió que debían salir a buscar comida. Sin embargo, la gente que las observaban se las llevaron. No hubo forma de escapar ni esconderse. Cuando se tiene tan poco espacio de refugio, es evidente que sea inevitable volverse presa.